visita que hice al Museo del Diseño de Barcelona para ver una exposición que se llama Digital Impact. Tenía esperanzas de que fuera una exposición de arte digital enfocado en la tecnología, cosas de inteligencia artificial, realidad virtual y cosas por el estilo, no de tecnología punta. Pero en realidad era algo más de arte contemporáneo, más conceptual, y toda la parte tecnológica era bastante de principios de los 2000, por lo que me decepcionó un poco. Después de un rato de funfuñar y de quejarme de que era todo un poco cutre, pues poco a poco empecé a cambiar el chip, ¿no? Como dicen en mi pueblo, al mal tiempo buena cara. Ya no tengo pueblo en realidad, pero me habría gustado tener un pueblo, porque de pequeño todos mis amigos se iban del verano, se iban al pueblo y me quedaba solo, porque se habían ido todos al pueblo y todos tenían una tía en el pueblo o un primo del pueblo y yo no. Pero bueno, el tema es que cambié el chip y dije, bueno, ya que estoy aquí y he pagado 15 euros por la exposición y hay aire acondicionado y se está bastante bien, voy a intentar aprovecharla. Así que poco a poco empecé a investigar las obras y bueno, tampoco estaba tan mal. La verdad es que si te relajas y haces un ejercicio de introspección, puedes sacar cosas interesantes. Así que lo que voy a hacer ahora, que creo que no es muy ASMR, pero voy a hacer un top 8 de las obras que más me gustaron. O sea, esto es un top 8 ASMR. Esto es un género nuevo, creo. Así que vamos allá. Las 8 obras más destacadas de la exposición. Bueno, ay, que tenía unas notas y las he perdido. Aquí las tengo. Pues en el número 8 tenemos una obra que se llama Your System is a Garden Too, que traducido al español sería Tu sistema también es un jardín. Y era como una columna con 4 pantallas, una pantalla a cada lado. Y era como una textura como de hongos, como verde, marrón, iba como moviéndose, ¿no? Era curioso y raro, porque se veía pixelado y pensé, mira, pixel art. Por fin veo algo de pixel art. Pero cuando me acercaba para verlo, se paraba. Y me quedaba un poco como desconcertado y no entendía muy bien qué es lo que estaba pasando. Y me alejaba y funcionaba, pero si me acercaba para mirarlo, dejaba de funcionar. La persona que estaba vigilando que no rompieras la obra se me acercó y me explicó que es que la obra tenía unos sensores de movimiento y si te movías mucho, como que los hongos se asustaban y se detenían. Así que era un poco raro, porque claro, yo me acercaba a mirar el movimiento y no lo podía ver. Así que, bueno, era interesante, pero lo de que se pararan era un poco raro. En el número 7 tenemos Artificial Spaces, que era un escenario 3D en una pantalla muy grande. Parecías que estaba hecho con un real. Y tú en el suelo tenías como un disco que lo girabas y hacías que el sol se moviera, ¿no? Como de un lado para otro en tiempo real en la escena 3D, que era un render, pues un render chulo, que yo estoy seguro que era un real. Claro, y si trabajas con videojuegos como yo y te pasas todo el día con escenas 3D y moviendo luces, pues eso era como bastante ridículo. Pero la verdad es que el tamaño de la pantalla, el suelo que estaba como con moqueta y había unos cojines para sentarse y el formato del disco que era muy grande para girarlo, que no es como un ratón, la verdad es que era como muy acogedor estar ahí. Aunque la verdad se podrían haber hecho cosas mucho más interesantes con la rueda y con el motor de render en tiempo real. Con el número 6 tenemos Infinity, que era una pantalla gigante
bailando con ropa como muy excéntrica que se movía con físicas. La verdad es que la calidad del render era bastante baja y las físicas eran como muy del 2010, como cuando, no sé si recordaréis al principio, cuando había las primeras simulaciones de personajes con pelo, pues era de ese estilo. Vamos, cualquier película de Pixar le da 1000 patadas a ese render y a esas físicas. Lo que era interesante era, para mí, la pantalla de LEDs, que eran unos LEDs muy gordos, y si los mirabas de cerca, generaba una sensación bastante guay con los flashes. En el número 5 tenemos Mercury, que era una proyección muy grande, creo que era 4 a 3 paredes, y era como unas texturas que parecían como acuarela de colores, muy suaves y que iban moviéndose muy poco a poco. Bueno, lo podéis ver aquí. La verdad es que no, pasé por delante y dije, mira, pues es una textura. Pero como había unos puffs, me tumbé un rato a descansar y había una música ambiental que seguía el ritmo de las acuarelas. Y al final con la tontería me estuve 15-20 minutos mirando y la verdad es que resultó agradable, muy agradable de estar ahí sentado, mirando y escuchando el sonido. Luego al lado de esta había otra que se llamaba Duality, que era justo lo contrario. Era una habitación pequeña, cuadrada, todo el suelo lleno de monitores y las paredes eran espejos, por lo que se hacía como un espacio infinito. Una música super hardcore y el suelo con luces flasheando todo el rato. De hecho creo que había un cartel al principio de advertencia de que te podía provocar ataques epilépticos. La sensación era como estar en una rave super épica, porque era, vamos, una sensación espectacular. Pero no aguanté ni un minuto, creo. Me tuve que salir porque digo, voy a vomitar. En el número 3 tenemos Storms. Esta era chula, porque era una pantalla muy grande y eran unos vídeos de olas mezclados con la técnica de Mocap. No sé si la conocéis. Hace un par de años se hizo muy popular en TikTok. No sé si recordaréis gente que hacía vídeos que superponías un vídeo a otro y se mezclaba y parecía como un efecto como que arrastraba. Bueno, creo que de hecho yo hice uno. Lo voy a poner aquí para que veáis el efecto. Ese efecto se llama Mocap y hay una aplicación que lo hace. Así que, bueno, esto era popular hace 2 años. Por eso, a eso me refería, que yo esperaba ver cosas nuevas y no cosas que ya habíamos visto hace tiempo atrás. Pero eso no quita que la obra fuera bastante interesante y agradable. En el número 2 tenemos Machine Memories, 2.space. Esto era una pantalla, creo que era de 3 por 8 metros, muy grande. Chocaba mucho porque ese tamaño normalmente son proyecciones, pero esta era pantalla y con bastante definición, no como la de la pasarela que eran LEDs grandes. Eso te acercabas y se veía muy nítido. Y eran como unas texturas y unos efectos que iban moviéndose con efectos de físicas. Eran como bolitas que iban chocando, interactuando y se arrastraban y daban la vuelta. Era muy agradable. Me recordó el movimiento informalista pictórico cuando pegaban tierra, piedras y elementos en la tela para generar texturas. Esto era parecido pero en movimiento y con ese formato te sentabas delante y era bastante espectacular. Esta me gustó bastante. Y con el número 1, que esta es, curiosamente, es la menos digital. Era una cúpula muy grande a la que tenías que entrar y quitarte los zapatos porque el suelo estaba como acolchado.
ajuste de la luz era, o sea, realmente sentías que estabas en una puesta de sol. Y luego hacía efectos parecidos, pero como simulando una puesta de sol en Marte. No, todo era mucho más rojo, o en Júpiter. Y efectos así súper chulos. Y te tumbabas ahí y te quedabas atrapado con las luces. Era como muy hipnótico. Y esta es la que más me gustó, que quizás me estuve media hora ahí. Y casi me quedo dormido, la verdad. Así que este es mi top. Y me gustaría reflexionar sobre un par de cosas. La primera es que no había pixel art y una exposición de arte digital sin pixel art. Bueno, en realidad sí que había una cosa de pixel art, que era esto, que muy anecdótico. Era un vídeo que explicaba la evolución de, casi diría que más de internet que no del arte digital, porque apenas salía cosas del arte digital y salían a un momento unos pixel arts, pero eran bastante simples. Para mí el concepto de arte es bastante ambiguo, porque un actor se le considera un artista, incluso a un torero se le puede considerar un artista. Así que ahí hay un poco es demasiado laxo, es un concepto muy ambiguo. Lo podemos reducir a artes plásticas, que vendría a ser pintura, escultura. Dentro de este contexto podemos aplicar el digital. El problema es que el digital también es un concepto muy laxo. Hoy en día prácticamente todo es digital. Un arquitecto hace los planos digitales con AutoCAD, un músico va a meter el audio en el ordenador y lo va a digitalizar todo. Un fotógrafo también al final va a hacer lo mismo, por lo que prácticamente todo es digital. Así que lo que yo no, acotaría arte digital, arte creado dentro del ordenador, usando el formato digital de forma íntegra y con una intención plástica. Entonces en esta exposición creo que casi todas las que he mencionado cumplen esta norma de que están generadas dentro de un ordenador. El resto no creo que se pudieran considerar que cumplieran con esta norma. Y teniendo en cuenta que era una exposición sobre arte digital y el impacto del arte digital, está muy sesgado a arte contemporáneo. El arte contemporáneo son obras que en sí mismas no tienen una relevancia, sino que necesitan de un diálogo con el espectador. En una obra conceptual, la obra no es lo que miras, la obra es lo que tú sientes cuando la miras. Y lo que busca el artista es crear sensaciones y emociones, no que la obra sea bonita. Entonces cualquier medio le sirve para provocar esas emociones. Por eso hay tanta obra conceptual que la ves y dices, eso es una basura, eso no tiene ningún mérito. Pero lo que está buscando no es que la obra tenga mérito, sino provocarte una reacción. Que bueno, también es discutible, ¿no? En ese sentido, yo esperaba haber visto más como una retrospectiva de la evolución del arte digital, empezando por quizás el arte ASCII, que no sé si estáis familiarizados, pero hubo una época en la que la gente hacía arte, incluso imágenes, usando los caracteres del ordenador, los asteriscos y todo eso. Y no me refiero a los smileys, me refiero a obras grandes. Voy a buscar y voy a poner alguna por aquí. Y luego el pixel art, que para mí es lo más puro, sobre todo si lo haces en binario, porque estás poniendo ceros y unos directamente. Y luego ir evolucionando a pues, Photoshop, Painting, cómo empezó el 3D, y ir evolucionando poco a poco, ¿no? Con los engines para hacer renders y otras técnicas, los fractales, como surgieron los fractales, que a principios de los, creo que a finales de los 90 y principios de los 2000 estaban muy de moda y había muchas herramientas digitales para hacer fractales. Y luego
eso llevarlo a realidad virtual, inteligencia artificial. Yo creo que no se puede hablar de arte digital sin mencionar los videojuegos, porque creo que son como el máximo exponente de lo que podemos considerar arte digital. Pero bueno, supongo que yo tenía una expectativa que no es la que se cumplió. Pero la verdad es que estaría muy bien una obra realmente enfocada en el arte digital. De hecho, estaría muy bien una obra enfocada en el pixel art. Bueno, me refería a una exposición que fuera solo de pixel art. Y podríamos mezclarla con chiptune también. Eso estaría muy bien. En fin, si queríais dormir, espero que estéis ya dormidos, aunque esto está durando poco. Son 13 minutos. Pero bueno, yo creo que está ya bien, porque más de 13 minutos hablando así es un poco incómodo. Pero bueno, espero que os haya gustado. Si os ha gustado de verdad y queréis que haga vídeos así, en este formato más tranquilo, pues me lo decís. Si queréis que ponga más soniditos al teclado, igual podría hacer directos grabándome trabajando.